Vamos a hablar de una decisión asumida el día de hoy por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Ustedes recuerdan que el IPS en el Hospital Central y en varios otros hospitales dependientes de la previsional fueron atendidas personas no aseguradas que padecían del COVID-19. ¿Recuerdan aquel suceso? Bueno, ¿qué pasó hoy? Y le pasamos a mostrar el siguiente documento, por la que se designa al gerente de salud, entiendo el doctor Carlos Morínigo, el gerente de salud, como vocero representante para gestionar el pago de los gastos incurridos por la institución en atención a los pacientes no asegurados que recibieron servicios, medicamentos, insumos y alimentación en los diferentes centros asistenciales del IPS durante la pandemia del COVID-19 ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que va a hacer ahora IPS? Va a gestionar ante Salud Pública y Hacienda el cobro por los servicios prestados a miles de paraguayos no asegurados a la previsional y que recibieron atención médica en los hospitales de la previsional. ¿Saben cuánto es lo que reclama el IPS? Ahí nos quedamos. Fíjense, último párrafo. Que en la referida resolución se aprobó el informe técnico jurídico y la estructura de costos elaborada por la Gerencia de Salud y ratificada por la Asesoría Actuarial, cuyo monto asciende, a ver si 508.852.498.067 guaraníes. 77. Hola, doctor Carlos Morínigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos y a toda la teleaudiencia. Doctor, estamos hablando prácticamente de unos 70, 60 millones de dólares que el IPS va a reclamarle a Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Salud Pública, el pago por los servicios y demás servicios médicos, medicamentos, que prestó el IPS a la gente no asegurada durante la pandemia del COVID. ¿Eso a qué obedece, doctor? Bueno, en realidad, a mí no me gusta hablar de reclamos, ¿verdad? Nosotros vamos a poner a conocimiento de Salud Pública el gasto en que incurrió el Instituto de Previsión Social para la cobertura de pacientes no asegurados del IPS durante la pandemia del COVID. Entonces nosotros vamos a poner en conocimiento eso de la señora ministra y el equipo que ella designe de manera a entablar una conversación y sobre todo una negociación de cómo podemos subsanar o cómo podemos con contraprestación de servicios podemos recuperar lo invertido durante la pandemia, ¿verdad? Que el IPS invirtió esa plata para la cobertura de pacientes no asegurados, ¿verdad? Entonces es una obligación nuestra cuidar también el patrimonio del IPS, poner en conocimiento de Salud Pública y ver cómo subsanar esto. Recuerdo, doctor, que cuando explotó la pandemia, llegó la pandemia, Hacienda le había transferido, usted me va a corregir, creo que 200 millones de dólares, y un poquito más, un poquito menos, al IPS, para que sea atendida la gente no asegurada, pero en realidad era una parte de la eterna histórica deuda que tenía el Estado paraguayo con el IPS. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, la verdad que justamente eso es lo que nosotros estábamos analizando también ayer en una reunión con la alta gerencia. Creo que esa plata fue para el pago de subsidios a la familia o algo por el estilo, que no tiene nada que ver con los fondos de salud, ¿verdad? Acá nosotros estamos hablando de gastos incurridos durante la pandemia en el tratamiento de pacientes, ¿verdad? Entonces, en ese tema yo no me gustaría perfecto, se comprende. Meterme porque quiero sobre todo hacer hincapié en la siguiente frase que voy a utilizar. No es un reclamo. Ojo, nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud siempre contraprestando servicios, ayudándonos mutuamente, pero es nuestra obligación como IPS también demostrar que nosotros utilizamos en pacientes no asegurados de manera a ver cómo podemos nosotros recuperar un patrimonio originario de IPS, ¿verdad? Hay ¿cómo se dice? Un listado de cuántos no asegurados fueron atendidos en todos los hospitales dependientes del IPS.
Sí, tenemos absolutamente todo. Eso en el informe mañana vamos a tener, vamos a facilitarles a ustedes, ¿verdad? Con los montos, hay montos que están totalmente certificados y así como hay montos que se deben certificar también. Entonces, eso es un trabajo que justamente lo queremos llevar a cabo con nuestros compañeros de salud pública. Entonces, sentar en una mesa y ver y llegar a un acuerdo, al acuerdo correspondiente. Doctor Carlos Morínigo, gracias como siempre por su tiempo. Por favor, a las órdenes. Adiós, señor. Bueno, ahí está. Le mostrábamos esto, 508.852 millones de guaraníes es lo que el IPS dice, invirtió en atención médica, en medicamentos y otro tipo de prestaciones en pacientes no asegurados y que recibieron atención en los hospitales de la previsional durante la pandemia del COVID-19. Empezarán las conversaciones con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Economía en un intento por cobrar este dinero.